Ya llegamos al parque Xel-Há. Yo me acuerdo que hace 1 o 2 años que venía, siempre hablaba con Camila a la tarde en el día de mayo y le decía, un día vamos a venir acá. Ah, sí, y me mandabas foto de cómo se veía todo. Sí, hoy por fin ya estamos acá. Bueno, hicimos precompra en línea, pero no así nos tenemos que formar. Hola, Hay familia. un chorro de gente. Es que justo ya se... Sí, hoy es 1 de mayo, día del trabajo, la gente no trabaja, aunque no debería ser temporada alta. Los de Xcaret y Xel-Há sí trabajan. Ah, pues sí, una miradita general. Pusieron Camilo en vez de Camila en la entrada. Soy Camilo. Bueno, son las 10:05. Yo creo que fácil estuvimos unos 40 minutos esperando para entrar. ¡Qué pésimo servicio! Ya por fin estamos adentro. Muy lento el sistema. Lo que sí es que ya me dio hambre. Ay, sí, ya abrió el coso del desayuno. ¿Hay muchos para elegir o solo es uno de desayuno? Creo que todos abren, pero todos tienen lo mismo en el desayuno. Ah, Sí, es menú compartido. es que Eso sí acá me hay acuerdo. como 50 lugares para comer. Son 4 restaurantes, si no me equivoco. ¡Ay, guacamayos! ¡Qué Son muy bonitos. Por aquí hay unos delfines que luego se ponen a hacer show. Ahí está. Se Hacen como valió a que- sumergir. Ahí salió. Ahí está saliendo. Los delfines de acá, ¿cómo llegaron? No sé. No sé si sean traficados de forma mala o... Tú no viste esto antes, pero antes aquí había puras hamacas. Ahora es un restaurante. Esta parte era bonita porque terminabas el día y te echabas en tu hamaca, pero ahora ya no puedes hacer eso. ¿Hay fila? Sí, yo digo que sin fila. No. Miren la fila del desayuno. Mira, acá hay unas guacamayas. Están paralizadas. Sí, parecen. Parecen peluches. adornos. Son adornos prácticamente. No le digas así. Míralas, qué bonitas. Wow, mira, aquí también hay mucha gente. Está a reventar. Gracias. Gracias. Pues bueno, pasamos rápido en este restaurante. ¿Y qué? ¿Dejamos las cosas y nos vamos a servir? Pues sí, así prácticamente es. Y bueno, aquí empieza el buffet con las frutas, gelatinas y otras cosas. Después aquí hay pan. Aquí hay comida más preparada, frijoles, arroz, huevito, chilaquiles, hot cakes, pan francés. ¿Qué tal tu comida? Estaba muy rica, me serví huevo. ¿Qué me serví? Pan con jamón y queso, huevo y chilaquiles. Y papas. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pero me dijeron que no coma tanto en el desayuno porque la comida es de las carnes. Es que hay más variedad de comida, sí. Chocolatada con piña colada. Así es. Guacamole. Oh, qué guacala. ¿Ustedes saben qué están haciendo estos guacamayas? Parece como que están queriendo pelear o dándose un beso. Están chistosones. Mira, ese pájaro de ahí le está esculcando el ala al otro guacamayo. La tiene abierta y le está sacando los bichitos o no sé. Hay bares por todos lados. Hay unas señoras con máscara. Sí. A lo mejor son youtubers y no las conocen. Es literalmente estar en el medio de la naturaleza. Hay una cascada, ¿qué es eso? Una llave de agua que tira agua. La gente viene acá a flotar con los salvavidas esos de ahí, perdón, los flotadores. La Es cabeza. el sueño de cualquier persona, venir a nadar, comer y tomar. ¿Por qué crees que hay tanta gente? ¿Hay manatís? Aquí, manatí. Se siente literalmente como estar adentro de una mini cerdita. ¿Y hay cocodrilos? No sé cuál será el animal más peligroso que te puedas encontrar por acá. El humano. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Acá hay una iguana, mira, enfrente. ¡Ay! ¡Qué Sí. miedo! Esas cosas muerden, ¿no? Parece un lagarto pequeño. ¡Ay, hay hamacas paraguayas! Pues acá se llaman hamacas. Ahí hay otro lagarto. Ese tiene bigote. Pancho el bigotón. Sendero de la conciencia. Sendero, no sendero. Bueno, aquí está el área de las bicis. Ahí va Camila. Se tardó mucho que se me caí. Es que manejo lento pero seguro. Tengo toda la cámara de lado ya. Está bastante complicado sostener la cámara. Y que esté Se está muriendo. Y va mi mamá también frente a mí. Y no se note que ya me cansé. Disminuye tu velocidad. Creo que ya vamos a llegar. Efectivamente llegamos. Uf, ahí viene Camila. Estoy cansado. Tu mamá estaba gritándole a tu papá en el camino y en un momento ya nunca le respondió. ¿Oh no? ¿Se cayó? No, no creo. Llegó la hora de meterse al agua. Está mojado, no te vayas a caer. ¿Está fría? Más o menos. Uy, uy, uy. Sí está fría.
Me tiemblan los pies ahora. Ahí se va a meter. No soy tan seguro de querer meterme. Ok, está fría, está fría. En el medio de la selva. Se llama manglar este ecosistema. Es redondo. Estaba acá tranquila comiendo y sentí algo en mi pie. Y era una iguana gigante. Ahí se está yendo. ¿Cómo está tu comida? Recién llegamos de nadar. Bien fitness. De hecho, sí cansa bastante nadar, ¿eh? Tuvimos que hacer un cambio de cámaras porque Jesús metió su celular al agua y le entró agua claramente. Y no lo deja cargar la batería porque dice que tiene agua en el puerto USB y no tiene batería. Mira hasta dónde llega. ¡Wow! Se está llevando absolutamente todos los flotadores. Lo que pasa es que cuando vas nadando, a veces te cansas y dejas el flotador por ahí tirado. Y nada, qué lindo que está vacío. Nosotros fuimos y quedábamos atrapados entre la gente que tenía los flotadores. Era como que nos golpeaban y íbamos así, dando con el chaleco. Es que ahora todos están comiendo. De hecho, este es el restaurante más vacío, por así decirlo, y está lleno y tiene mucha gente esperando. Ese restaurante que tiene comida rápida. Como comida americana, más que comida rápida. Pizza, hamburguesa, hot dogs. Yo comí como una niña de 5 años. Me servía pizza y papas fritas y hot dog y hamburguesa. Yo también comí lo mismo, aunque comí menos, comí poquito ahorita. Qué bueno, amor, porque hay que hacer dieta. Estamos en la búsqueda de manatí. Hace rato estábamos buscando uno y no lo pudimos encontrar porque estaba muy lejos. Mira los niños cómo se divierten. Oh. Si yo fuera niño me divertiría aquí. Tienen su piscina. Antes todo esto de aquí era monte. El sujeto en cuestión que está atrás de la cámara, cada vez que escucha una pareja o un grupo de personas hablando en algún idioma asiático, ya sea japonés, coreano, chino, dice: mira, un asiático. Y me dice así, yo como de, sí, ¿qué tiene? Y él siempre fijado a ver si un asiático. Yo creo que es fan de ellos. No soy fan, pero me parece... ¿Le parece curioso? Me parece extraño, no sé, es como... Gringos, pues normal. Otros latinos también. Pero Asia se me hace un continente que está muy lejos. La cuestión es que siempre que los escucha, agarra y me dice: un asiático. Y yo como de, ay, no te vayan a escuchar. Ay, no creo que hablen español. No, pero las personas que hablan español y que están cerca tuyo sí te van a entender. Queda como si estuvieras siendo racista. No es cierto. No lo hago de mala vibra, lo hago como de impresión, como de wow, un asiático. Mírenlo, en vivo y en directo. Parece como un ornitorrinco enorme, ¿no? Sí. Miren, ahí está toda su comida. Son lechugas. Wow, pesan 500 kilos. Dicen que son los únicos mamíferos marinos herbívoros. O sea, son como elefantes. Wow. Es que pesan más que una foca. Ah, entonces no comen peces. Vaya que eres lento. Toda la vida marina come peces. De hecho, había muchos peces, así que no creo que los coman de todos los colores. Había uno rayado blanco y negro como de la prisión. Sí, hay unas cosas blancas en el fondo. ¿Hay algún otro animalito para ver? Aquí no, interesante no. Miren nomás esta preciosidad de paisaje. Sí, la verdad es que sí, Xcaret es un parque muy bonito. Y Xcaret lo es aún más. Pero es que Xcaret es muy caro. Sí, sale el doble. Ajá, sale mínimo el doble. Lo malo de este lugar es que cierra temprano. Ahora va a cerrar como en una hora. Ah, sí. Son las 4:30. Son las 4, cierra como a las 6. Pero a las 5 ya están levantando todo. A las 5 ya nos están echando del lugar. ¿Ustedes ya conocen Sherkham? ¿Venido alguna vez? Siento que es un parque muy popular. No sabría decir, pero yo diría que Xel-Há es el segundo parque más visitado del grupo Xcaret. Miren, hacen fish therapy, que son unos pececitos que te comen la piel feita del pie. A mí siempre me dio como curiosidad ver esos videos en TikTok y decía, ¡ay, no! ¡Qué impresión! Está vacío la caleta. No hay ni una sola alma ya. Cuando nosotros nos metimos, te digo que nos chocábamos con todo. Sí, fue catastrófico. ¿Cómo se nota que ya la gente está yendo a comer y ya se va a ir luego? Ahí va, luego. Todavía no me acostumbro a tu vocabulario mexicano. Bueno, tú no mucho usar expresiones, solamente palabras. Sí, no, yo no uso expresión. Que yo te digo, ¿qué? ¿Qué dices? Por ejemplo, el otro día me dijiste, ¿filmaste la patente? Y yo en mi cabeza como de, patente. ¿La patente de qué? Aquí la patente es como el registro que guardas de una marca, ¿no? Para que no te la roben. Y yo estaba confundido. Y ya luego me dijo
dijo que la patente era la placa del coche, ¿no? Sí, en Argentina la patente es el numerito del que tiene el auto, el coche. De repente así como que me habla y me dice una palabra así. Me habla y siento que estoy saliendo con una desconocida. No, simplemente me habla y me dice algo en un vocabulario y yo como de, ¿qué? Supongo que es algo de las parejas que son de distintos países que de repente no se entienden. Sí, y luego pues como que uno habla por hablar y piensa que el otro le va a entender porque uno no sabe qué palabras son las que no son. Sí, porque yo cuando digo las cosas las digo así como si vos estuvieras viviendo conmigo de toda la vida y es como no, pero bueno, se descubre sobre la marcha. Te faltó subirte a esa torresota, mira. Ay, no la había visto. Es una especie de faro, de hecho tiene una vista hermosa, aunque te diré porque yo en mi vida me he subido. Porque el propósito principal de ese faro es usar un tobogán. A mí me da miedo ese tipo de emociones. Pues sí soy de emociones fuertes, pero como comimos en el desayuno, no sé si quería dar muchas vueltas. Mira, ya no están las guacamayas, las fueron a ocultar. ¿Las ocultará? Pues yo digo que sí, las han de resguardar en algún lado. Prácticamente son decoración. Ay, esas no le guacamayas. digas así. Son decoración. ¿Por qué no te gusta que les diga así? No, Miren, este es uno de los 4 restaurantes. Solo habíamos ido a uno al día de hoy. se va a meter a nadar. Nadaremos en el mar. Nadaremos en el mar, el mar, el mar. Me hubiera metido también entonces. Esto te dije. Bueno, me voy a meter yo también. Es que miren el agua, se ve re lindo. Ha llegado a su fin el día de Shilha. Ahí está el atardecer, mira. Y ahí está el sol. Y se ve re bonita el agua cuando no tiene gente. ¿Qué te pareció este parque? ¿Cuáles son tus impresiones? Me gustó mucho nadar en la caleta y también me gustó la comida del restaurante de comidas rápidas. ¿Qué te disgustó? ¿Todo te gustó? ¿Te pareció normal, muy caro? ¿No lo podrías pagar? Sí lo volvería a pagar, pero es un dinero bastante importante cada que elegís ir a este lugar. Pero sí volvería a pagarlo. Era un pochitito. Lo que más me gustaron fueron las iguanas y las guacamayas. Ahí tienen a los delfines bebés, dice maternidad, ¿no? Y hice maternidad. Y están ahí en un espacio muy Mira, ahí chiquitito. salió, lo capté en cámara. ¿Por qué los tendrán separados? Pues no sé, en lo que se desarrollan, si crecen. Pero me da penita que estén en un cosito tan chiquito. Pues no sé, donde yo sé, Xcaret y todos estos parques tienen sus programas para que cuiden bien a los animales. Me acuerdo cuando cuidaba tortugas me decían que Xcaret tenía igual su programa de las tortugas, de que también tenían señores que hacían el trabajo de recolectar huevos y cuidarlos. Entonces, no sé, me imagino yo que sí cuidan bien a los delfines. Espero que sí. Pues ya vamos a terminar el video aquí. Si les gustó este video, denle like. Y suscríbanse. Por favor. A ver más contenido de este. No sé si les gusta este contenido. Coméntenos si a ustedes también les gustaría venir a este parque o si ya han venido, les gusta, no les gusta. A mí en particular es mi parque favorito. Al menos yo que soy bendecido de Dios y tengo identificación de este estado. Me cobran más barato y la verdad es que es un buen precio para nosotros. Pero sí, a ella no le salió tan barato. Pero estuvo lindo, valió la pena. Adiós. ¿Dónde está la cámara? En este lado. Adiós. Bye bye.